También las actividades deportivas retomaron el ritmo, aunque muchos capitalinos no suspendieron su rutina durante la contingencia ambiental. La semana pasada vimos parques y áreas verdes vacías. Hoy la historia es otra. Luego de que el gobierno de la Ciudad de México recomendara a los capitalinos la suspensión de actividades al aire libre tras la declaración de la contingencia por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, durante los días 14, 15, 16 y 17 de mayo, este lunes, miles de personas acudieron nuevamente a parques, pistas de atletismo y gimnasios al aire libre para activarse. Tras la declaración de contingencia ambiental, Mónica tuvo que adecuar su rutina y realizar en casa lagartijas, abdominales y sentadillas. Nada más salí un día a hacer ejercicio y ese día que salí me ardieron los ojos, me cansé muy rápido. De hecho estuvo cerrado, todas las áreas para hacer ejercicio estuvieron cerradas. Y es que esto provocó afectaciones en la salud de los deportistas de la ciudad. Muy mal porque me ardían los ojos y la respiración me dolían un poco los pulmones. Entonces no vine a entrenar constantemente lo que es toda la semana. Recordemos que el día de hoy, la calidad del aire de la Ciudad de México se reportó de regular a buena, de acuerdo con el sistema de monitoreo atmosférico. Andrés Brito, 21 Noticias.